Bueno, damos comienzo a los paneles. El primero de ellos, estado de situación del cambio climático en Argentina, visión nacional y planes de acción. Coordinación a cargo de Gabriel Balerga, presidente SEMA. Integrantes del panel: Flavia Rollón, secretaria ejecutiva Mesa de Litio; Vanina Basso, presidente Comisión Cambio Climático COFEMA; Leonardo Fluger, director nacional de Producción Minera Sustentable, Secretaría de Minería de la Nación; y Juan Rodrigo Walsh, coordinador de Financiamiento Externo, Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Vanina, la opinión tuya respecto de cómo ve el COFEMA todo este problema y este desafío es muy importante para esta audiencia. El COFEMA nuclea a los secretarios de Ambiente de todas las provincias. Como sabemos, las provincias tienen diversos escenarios ambientales, desde el oil and gas, la minería, la agricultura, la ganadería, etcétera, la industria. Así que bueno, su visión es muy importante. Pero si querés presentar a tu coequiper, nos parece bárbaro. Bueno, primero, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación a SEMA, a la Cámara, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo como Gabriel soy la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de La Pampa, y también la provincia de La Pampa tiene la presidencia de la Comisión de Cambio Climático en el COFEMA. Me acompaña Florencia Ricard, que es la subsecretaria de Cambio Climático también de la provincia de La Pampa. Bueno, y es una responsabilidad muy grande para mí hoy traer el mensaje de los 23 secretarios de Ambiente y Cambio Climático y de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, frente a esta responsabilidad, digamos, y este mensaje de todos, me pareció lo más acertado traer y comentarles que hay una resolución de COFEMA que se expide, fue en noviembre de 2023, sobre la postura de COFEMA del cambio climático y sobre los lineamientos de la gobernanza ambiental, en la cual todas las provincias estamos de acuerdo. Para ser respetuosa con todos mis colegas, voy a leer el punteo de estos principios de gobernanza ambiental. El primero es garantizar la institucionalidad ambiental que se construyó en la última década y que reaseguró en las provincias y la nación la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado y al desarrollo sostenible. El segundo es sostener el federalismo en concertación como una herramienta de construcción de los lineamientos que tenemos las provincias y la nación. El tercer lineamiento habla de, frente a la evidencia científica, ya no podemos negar el cambio climático. El cambio climático ya no es una amenaza, es una realidad, por lo cual todos debemos prepararnos y trabajar en conjunto, ¿no? Públicos, privados, en una sinergia que nos junte a todos. El cuarto lineamiento es que Argentina no puede ni debe renunciar al Acuerdo de París, ni a ningún convenio internacional del cual somos partes. Eso sería un retroceso en materia ambiental para el país. El segundo lineamiento es que rechazamos terminantemente que la política pública pueda ser atravesada por posturas negacionistas del cambio climático. También representaría un retroceso para la Argentina y pondría en serio riesgo los avances que hemos logrado en materia ambiental. De la misma manera, el COFEMA expresa en su sexto principio que rechaza la valorización de los recursos naturales desde una perspectiva de la mercantilización. Y acá estamos todas las empresas reunidas con el sector público. Hablar del uso de los recursos naturales desde el hecho pura y exclusivamente de la mercantilización es lo en cual el COFEMA no está de acuerdo. Sabemos que podemos hacer un uso, pero debemos apuntar al desarrollo sostenible. Es la única manera, el único camino por el cual podemos transitar. Y de la misma manera también
A 40 años de recuperación de democracia debemos ratificar el rumbo, defendiendo la progresividad de las políticas ambientales y climáticas. Dicho esto, creo que es muy clara la resolución y lo que expresa el COFEMA frente a la situación del cambio climático en la República Argentina. Después comentarles, si quieren, un poco qué es lo que estamos trabajando puntual y específicamente en la Comisión de Cambio Climático actualmente. Contarles que las provincias estamos trabajando en lo que son los planes de respuesta al cambio climático. La provincia de La Pampa fue la primera provincia de la República Argentina en tener preconvalidados sus planes de respuesta al cambio climático. Nos está faltando el último paso, que es la convalidación, por lo cual necesitamos la articulación y que se reúna el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Eso hoy no está sucediendo porque por algunas cuestiones administrativas de nación, donde el gabinete todavía no ha podido ser conformado. Así como está la provincia de La Pampa, también hay 3 provincias más, Misiones, Chaco y Jujuy, que tienen sus planes de respuesta, sus planes provinciales, que son su guía, cómo va a trabajar cada provincia con sus recursos disponibles en las tareas de mitigación y adaptación del cambio climático. Estas 4 provincias son las que estamos solicitando la aprobación de nuestros planes para poder seguir avanzando y así, por ejemplo, lograr financiamiento internacional. Otro de los temas que se está trabajando en la comisión, bueno, cada provincia tiene avances diversos en lo que es su plan de respuesta, que es su guía, como les decía, día a día en el camino para trabajar frente al cambio climático. Bueno, la comisión nos sirve a todos para compartir experiencias y demás y ver también cómo articular estas aprobaciones. Se están haciendo revisiones de los documentos, de la legislación. Y otro de los temas que está trabajando la comisión ahora es el tema, bueno, hay algunos proyectos de ley que sabemos que están dando vueltas sobre mercados de carbono, entonces estamos tratando de tener acceso a esos proyectos y poder trabajar también coordinadamente las provincias y hacer el aporte necesario para estos proyectos de ley. Sabemos que el cambio climático es un gran desafío, pero creemos que debemos convertirlo en una oportunidad también, tanto para las empresas como para los organismos públicos. Excelente, la verdad que escuchar que ya tienen una resolución COFEMA para esto es muy alentador, porque nos abre un abanico de marco específico, donde si todas las provincias están de acuerdo, independientemente del color político, no tiene precedentes. Leonardo, te quería preguntar, para el sector minero, con este boom del litio, para la electromovilidad especialmente y para todos los usos que puede tener el litio hoy como oportunidad, y también el cobre, que teniendo en la Argentina 5 o 6 megaproyectos de escala mundial para cobre, sabiendo que los vehículos eléctricos van a tener entre 10 y 15 veces más cobre que un auto a combustión. Bueno, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de este desafío de desarrollar semejante actividad, semejante explosión a partir, posiblemente ayudado por el RIGI, desde lo ambiental? ¿Cómo van a poder controlar y manejar esto? Ahí llegó Flavia, muchas gracias. Así que bueno, contanos un poquito de esto. Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo. Y habiendo llegado Flavia, no me voy a extender en cuestiones de litio porque si alguien que sabe de eso es ella. Para que tengan un poco una idea desde dónde les hablo, yo estoy a cargo del área de sustentabilidad minera de la Secretaría de Minería de la Nación desde hace poco menos de 3 años. Después de haber estado 15 años en el Ministerio, en lo que era el Ministerio de Ambiente, actual Subsecretaría de Ambiente. Con lo cual mi background tiene que ver con eso. Y efectivamente, en el marco de los desafíos que enfrenta el mundo vinculados al cambio climático, el mundo va a demandar muchos minerales. Se estima que aproximadamente para
llevar a cabo el proceso de transición energética que el planeta necesita, vamos a necesitar aproximadamente 6 veces más minerales de lo que estamos consumiendo hoy en día. De ahí surge una pregunta que tiene que ver qué tipo de transición energética queremos, si es una transición justa, y esto tiene que ver también con el tema de la mercantilización de los recursos, que yo no lo veo tanto en términos negativos si pensamos que los recursos naturales se necesitan y producen en una medida tal que son demandados por la industria manufacturera, la cual produce en una medida tal que son demandados por los consumidores, por todos nosotros. Con lo cual la locomotora, digamos, por así decirlo, de la producción de recursos naturales no es la industria de los recursos naturales, oil and gas, minería, agricultura, sino el consumo del día a día. Y para ser sincero, yo creo que ahí es donde dentro de quienes estamos involucrados en la gestión ambiental nos debemos una gran autocrítica vinculada a por qué estamos poniendo el carro delante del caballo y apuntando contra la producción de recursos naturales cuando el motor de todo ese proceso es claramente el consumo. Y cuando hablo de consumo, hablo de consumo insustentable, insustentable fundamentalmente. O sea, si vamos a hacer una transición energética, porque por ejemplo los vehículos eléctricos demandan mucho más litio y cobre y demás, eso es para que cada una de las personas en Estados Unidos o en la Unión Europea tengan su Tesla y lo puedan cambiar cada 2 años por el último modelo. Yo creo que no, mi postura personal es no. Si esa es la transición energética a la que queremos ir, no es a la cual yo veo. Pero sí, claramente vamos a necesitar más minerales y el sector minero es un sector clave para eso. Yo hace un par de días tuve la oportunidad de estar en un evento en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA vinculada a uso y conservación de fondos marinos, ¿sí? En donde se hablaba de pesca, de producción petrolera offshore, se hablaba también de la famosa minería subterránea, que en Argentina estamos muy lejos de algo por el estilo, pero sí tiene un rol importante en función de todo lo que tiene que ver con aguas internacionales. Cuestión que en ese auditorio había mucha gente del sector académico, había gente del sector empresario, había gente del sector gubernamental, del parlamento y demás, y todos manifestaban cuál era la importancia de la preservación de ese tipo de ecosistemas, de los fondos marinos. Y lo que yo les decía era que está bien, estoy de acuerdo con la importancia, pero si mañana en esta misma sala hacemos un mismo evento vinculado a glaciares, la conclusión sería la misma. Y si pasado lo hacemos sobre humedales, sería la misma. Y si el día siguiente lo hacemos sobre bosques, sería la misma. Entonces, la cuestión que yo me pregunto es, ¿cómo vamos a hacer para combatir la principal amenaza para los océanos, que es el cambio climático, ¿sí? Si no podemos producir los minerales? Porque en todos los ecosistemas vemos que hay factores que no pueden ser tocados. Y eso nos lleva al kit de la cuestión en todo esto, que tiene que ver con la necesidad de migrar el debate desde el sí-no a un debate vinculado al cómo desarrollamos las actividades productivas, cómo llevamos adelante esta transición energética, cómo satisfacemos nuestras necesidades presentes, cómo promovemos que la satisfacción de necesidades presentes contribuya a la satisfacción futura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de minería hablamos de un recurso no renovable, con lo cual si yo agoto una parte de ese recurso, claramente ese recurso no va a estar disponible para las generaciones futuras. Pero si yo me aseguro que el beneficio económico que los estados reciben de esa explotación de ese recurso natural no renovable hoy genera un legado a futuro, entonces ahí podemos hablar de sustentabilidad. Y eso también impone un desafío para quienes hacemos políticas públicas, y tiene que ver con el hecho de que la sustentabilidad no va solamente de la mano de la producción, va también de la mano de cómo se aprovechan esos recursos de una manera inteligente desde el punto de vista económico. El leitmotiv, digamos, de este encuentro es business as usual versus sustainable business. Yo creo que el sector productivo, sobre todo las grandes empresas, y lo veo mucho en el sector minero, entendió desde hace muchos años que business as usual es business sustainable. Entendieron que hacer las cosas bien por el ambiente, por las comunidades, es bueno. ¿Por qué? ¿Porque son buenos samaritanos? No, porque entendieron que es bueno para el negocio. Y lo entendieron desde hace mucho tiempo. Sobre todo las grandes empresas que cotizan en bolsa, que están expuestas a riesgos y daños reputacionales. Entonces,
Está claro que hay una mirada bastante responsable, podemos hablar de las motivaciones, vinculadas a cómo se llevan a cabo las actividades productivas. Pero que esas actividades productivas se tienen que llevar a cabo, que los minerales que necesitamos para la transición energética se tienen que producir, eso no cabe duda. Argentina es un país clave en ese sentido, es creo que el 8º país más vasto del planeta en términos de superficie, tiene una potencialidad en materia de minerales altísima, tiene 7 provincias que tienen la minería prohibida, perdón, pero La Pampa es una de ellas. Y eso me parece que es contradictorio con la necesidad de, primero, promover un desarrollo sustentable que logre sacar de la provincia a gran parte de los argentinos que hoy necesitan salir de la pobreza, y por otro lado es inconsistente con la necesidad de promover, entre otras cosas, una transición energética que nos permita combatir los desafíos del cambio climático. Perdón, te voy a corregir, no tiene prohibida la minería, tiene una reglamentación muy específica, minería de primera categoría. Sí. El tema es que la primera categoría es justamente la que te da los minerales que necesitas para el cambio climático. Pero bueno, por ejemplo, La Pampa, hablando de minería, pero no generalicemos, La Pampa es el tercer productor de sal de la República Argentina. También es minería. Ahí también, Leonardo, es fundamental la incorporación de las comunidades locales en los planes de monitoreos ambientales. Esto ha hecho un clic muy importante en algunas provincias bastante resistentes y me parece que eso es clave también. Flavia, como líder de algo tan importante como es la mesa del litio Catamarca, Salta, Jujuy, ¿cómo ves, digamos, la potencialidad del desarrollo local con la cantidad de proyectos en exploración y algunos en producción que hay ya en litio? Es terrible. Pero ¿cuál es el impacto que puede producir esto, especialmente en zonas ambientalmente sensibles y con una logística de materiales y recursos bastante importante para toda esa zona muy alejada y muy de difícil acceso? ¿Cuál es el impacto ambiental que esto puede producir, no solamente en lo que es huella de carbono, sino en general en todo ese movimiento? Bueno, primero, gracias por la invitación, un gusto tener que las ideas aquí. Están un poquito adelantados. Saludo también al panel, las veo que trabajamos juntos. Y sumarme también a compartir esta mirada, ¿no?, del desarrollo sustentable, que el desarrollo sustentable es justamente desarrollar nuestros recursos de manera responsable para que haya un legado a nuestras generaciones futuras. El desarrollo sustentable no implica o no significa preservación y no desarrollar nuestros recursos. Hoy, como bien lo decía Leo, Argentina es un país que tiene la mitad de su población debajo de la línea de pobreza. Tenemos una responsabilidad desde los que tuvimos o tenemos alguna influencia, algún rol desde la política pública, de que la minería se desarrolle en nuestro país y se desarrolle de forma sustentable y responsable, dado que tenemos en nuestro país uno de los primeros países que más debate hace sobre la minería, y que de hecho tenemos un cierto atraso con el desarrollo de nuestro sector. Y atando con tu pregunta, la mirada desde las provincias cercanas a las cordilleras, que han tenido un desarrollo un tanto asimétrico con el centro del país, la mirada local. La importancia del desarrollo de la minería con una mirada local, el impacto que tiene esto en la minería, en el desarrollo del empleo, la posibilidad que esto significa en provincias como Salta, Catamarca, San Juan, La Rioja. La minería es sin duda una de las actividades que va a promover el desarrollo sustentable de nuestras provincias, el desarrollo de la matriz productiva más diversificada, además de la del país, y un desarrollo mucho más equitativo y equilibrado con respecto al centro del país, que es donde se da muchas veces los debates, o si se quiere el diálogo más antiminero. Entonces, primero, ¿qué significa para nosotros? Desde la mesa del litio, recordemos que nace como una posición
política desde los gobernadores a la discusión que se daba en el año 2021 con respecto a la nacionalización del litio. Esto después ha ido evolucionando y tiene la mirada justamente de unificar políticas públicas en diferentes materias. La Mesa del Litio hoy tiene subcomisiones de trabajo, tiene una subcomisión de infraestructura, una subcomisión de ciencia y tecnología, una subcomisión de ambiente y comunidades, otra de regalías y tributos, que en definitiva constituyen los grandes desafíos para el desarrollo del litio, una subcomisión también de desarrollo de proveedores, hay 5 subcomisiones constituidas en este momento, y el objetivo es justamente revitalizar esto. ¿Por qué? Porque el desarrollo del litio y de la minería en nuestras provincias significa no tan solo más empleo, sino también la responsabilidad de que el litio se desarrolle en la Argentina como un litio sustentable, con baja huella de carbono, lo cual implica desarrollar infraestructura energética. Recordemos que el sector minero es uno de los sectores más intensivos en el consumo de energía, así que tenemos un desafío en el desarrollo de infraestructura energética, y me refiero a líneas de alta tensión, a parques fotovoltaicos, porque justamente también se da en esta región donde tenemos de los mejores lugares del mundo para producir energía fotovoltaica. Por los factores de carga muy superiores al promedio, necesitamos infraestructura para poder realizar este potencial energético y así también poder alimentar a los proyectos mineros que se dan en esta región, bajando y reduciendo de manera considerable su huella de carbono. Infraestructura también vial, la gran demanda de las comunidades y de la población que vive en las zonas mineras, justamente que se da en zonas de baja densidad poblacional, es la infraestructura, porque detrás de la infraestructura no tan solo se desarrolla la minería de manera competitiva, sino que también se desarrollan las otras actividades, el turismo, la agroindustria, se moviliza de otra manera, lo cual también tiene mucho que ver con el desarrollo sustentable. Y los temas ambientales claramente son un desafío. El litio es una industria relativamente nueva, sobre todo el litio a partir de salares, que es el litio que tenemos en la Argentina, que cuenta con la ventaja primero de ser un litio competitivo, tiene un OPEX muy bajo, y hoy hay nuevas tecnologías. Hasta este momento se venía desarrollando el litio a través de métodos convencionales, las clásicas piletas de evaporación. Hoy el desafío son las tecnologías de extracción directa, y las tecnologías de extracción directa implican más demanda de agua industrial, pero a su vez mucha más eficiencia en el rendimiento, en la extracción del recurso, pero tiene los desafíos del balance hidrogeológico de agua, así como también el desafío de la reinyección de salmuera, que también, de nuevo, es un tema nuevo que las autoridades ambientales provinciales están justamente enfocados y haciendo pruebas en este sentido. Pero volviendo y retomando el concepto, la minería es una actividad, la única actividad que creo que tiene el capítulo ambiental incorporado en el Código de Minería. Y además de esto, las autoridades provinciales son autoridades de aplicación y claramente controlan la actividad. Yo creo que esto siempre es importante remarcarlo, que son las autoridades provinciales las que efectivamente controlan, y así es, y controlan no tan solo temas ambientales, sino también temas sociales, el diálogo con las comunidades. Todas las provincias ya tienen implementados los mecanismos de información, de consulta, de auditoría, monitoreos ambientales participativos. Entonces, hoy hay una mirada ambiental y social sobre el desarrollo de la actividad, y las autoridades provinciales tienen estos desafíos. La Mesa del Litio también tiene esta mirada de compartir y aunar políticas y llevar trabajos en conjunto, porque tenemos cuencas compartidas entre provincias, y el desafío también es la evaluación del impacto acumulado de los distintos proyectos, y son temas que se están trabajando, temas en los que hay cooperación mutua entre las provincias, y las autoridades, de nuevo, controlan, llevan esto de manera eficiente y necesitan el fortalecimiento para ser cada vez más eficientes en esta tarea en conjunto con las empresas privadas. Pero sin duda
todos estos proyectos de litio pueden ser llevados adelante de manera sustentable para que haya realmente un beneficio en la sociedad y en nuestro país, y hay que dar las discusiones de manera cabal y con información precisa. Hay mucho debate sobre el litio y los temas de agregado de valor, y si baterías sí y si baterías no, pero creo que hay que ponerlo justamente en números, en el potencial que tiene la industria del litio en nuestro país, en entender de que ya la exportación de carbonato, de hidróxido o de sales de cloruro concentradas tiene un valor agregado importante, que el volumen que nosotros podemos producir ya con los proyectos que están en cartera y que están en construcción es una fábrica de baterías va a ser un volumen significativamente menor, y también rescatar el antecedente que desde la mesa de litio todos los productores de litio pusieron a disposición una cuota para aquel que quiera agregar valor, pero claramente la discusión no pasa por aquí, pasa por el impacto local de esta generación, olvidar y desterrar esa idea de que el litio es una primarización de la economía. Muy al contrario, genera mucho valor agregado, empleo y una cadena de proveedores, y que por supuesto los gobernadores marcan una política al respecto y una mirada política al respecto del desarrollo del litio y de la minería en general. Creo que hay que mirar con mucha atención la posición política de los gobernadores en la mesa del litio, la posición política de los gobernadores en la mesa del cobre, asimismo de los patagónicos también con respecto al oil y gas, y que tiene mucho que ver con esto que me preguntabas, la mirada local y la mirada política, y por dónde pasa la discusión del beneficio a la sociedad y del agregado de valor. Y sin duda pasa por la generación de mano de obra y el desarrollo de una cadena de proveedores de productos y servicios consistente, fuerte y con innovación y tecnología local en la Argentina. Bueno, la verdad que el crear una mesa de 3 provincias para ese recurso, hoy litio, también pasa con el cobre, con gobernadores de distinto color político, es un paso de mucha madurez. Y claro, las cuencas hidrológicas, los salares no saben de límites provinciales, así que el abordaje de toda esta problemática de forma integral es absolutamente fundamental, así que la verdad que es muy positivo que tengan este marco y que estén trabajando en este concepto de mesa, ¿no? Juan Rodrigo, desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, queremos saber un poco cómo ven todo este proceso de ya no solamente medición de huella de carbono, sino el camino hacia la descarbonización de los procesos, y basado no solamente en el camino más corto, que es la compensación, sino en los procesos tecnológicos que requiere la industria para descarbonizar. O sea, no creo que no tenemos un problema tecnológico, pienso, tenemos un problema de decisión y de economía y de inteligencia. Así que, bueno, preguntarle un poco esto y cómo ensamblan esto, cómo coordinan esto con la Secretaría de Energía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pido perdón por haber llegado un poquito más tarde, pero me habían dicho, creo que se adelantó la mesa, y es un honor estar aquí en representación de la Subsecretaría de Ambiente, nada más en el foro de ministros de la región en Río de Janeiro, en preparación a las próximas cumbres que se vienen, biodiversidad en Colombia en un par de meses, cambio climático un poco más adelante. Es un año bastante movido en ese sentido. Y la agenda que planteás claramente es una agenda transversal, compleja, que involucra muchos sectores y además converge, yo diría, con un momento geopolítico complicado en el mundo, y con una serie de oportunidades. Yo creo que es una situación
punto de inflexión que representa oportunidades para la Argentina para posicionarse en esta transición energética. Escuchándolo a Leo recién hablando de la minería, la verdad que firmaría abajo en plena concordancia. Me parece que es absoluto sentido común en ese sentido. El rol que tiene la minería en esto es clave en la transición energética. Y rescato lo que él planteaba en términos de plantear el modelo de desarrollo sostenible y mirar todo el ciclo en este sentido. Por algo estamos hablando de economía circular, estamos hablando de transición, estamos hablando de equidad, hay muchas cosas en la agenda acá que tienen que ver con el desarrollo futuro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los desafíos en este contexto? La Argentina, por ejemplo, está planteando ingresar o retomar algo que en algún momento, hace muchos años, se había iniciado, después se dejó, después se retomó, después se dejó, que es ingresar a la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Se le dice una asociación, un club de países desarrollados. No sé si están así, pero claramente eso implica empezar a hacer un análisis de brechas y alinear políticas públicas que tienen que ver con políticas ambientales y muchas de estas cuestiones vinculadas a la transición energética y a los desafíos que se vienen. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las iniciativas? Bueno, el año pasado Argentina puso en marcha, después de la ley de presupuesto mínimo de cambio climático, del 2020 y 2019, si mal no recuerdo, puso en marcha, después de una versión preliminar, un plan nacional. Entendemos que esta es una hoja de ruta, hay que seguir trabajándolo, hay acciones en distintas áreas y en ese sentido creo que quiero rescatar iniciativas que estamos llevando adelante de manera transversal con las distintas áreas de la administración. Hay mucho para hacer. En términos, por ejemplo, y en breve se estará reuniendo el Gabinete de Cambio Climático. Bienvenido que COFEMA también tiene un rol central en esto. Y hay áreas de trabajo e iniciativas que tienen que ver con, y bien que tomaste el punto de las compensaciones y demás, porque uno escucha mucho de que la solución pasa por los mercados de carbono, por los bonos de carbono y demás. Me parece que esto contribuye, sirve, puede ser útil, pero las estrategias pasan quizás por otros ámbitos que tienen que ver con la transición energética, la necesidad de ir generando siguiendo con ese camino de transitar hacia un sistema de generación energética con menor impacto. Y es aquí donde, partamos de una base, gran parte del mundo desarrollado tiene una huella o una matriz con una fuerte incidencia del carbón. Argentina no, en ese sentido, si bien hay una fuerte presencia, una participación de los hidrocarburos, quizás el gas en ese sentido ocupa un ámbito, un lugar que en otros países no se da. Entonces ahí ya estamos partiendo de un punto de partida que no nos coloca en una posición tan negativa en ese contexto frente al resto de la comunidad de las naciones. Además, las contribuciones de la Argentina en términos de gases de efecto invernadero, si uno mira la totalidad global, es menos del 1%. Como decía Leo, la Argentina es el octavo país más grande en términos territoriales del mundo, con lo cual nuestra incidencia en una agenda global, en un impacto global, es relativamente menor en ese sentido. Distinto es si hacemos el análisis en términos per cápita, en términos de emisiones por persona, ahí sube un poco, pero tampoco somos los grandes culpables o los grandes responsables a nivel global en este contexto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se están haciendo iniciativas en este contexto? Son muchas, están de alguna manera
punto de partida en este Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, pero claramente algunas pasan por esta transición energética que mencionaban, la descarbonización por ese lado. Hay un sector que tiene un rol importante en este sentido. Se habla mucho de energía solar, de energía eólica. Una de las cuestiones que estamos trabajando con lo que antes era bioeconomía, ahora cambió de nombre, pero básicamente esta cartera de agricultura, ganadería, bioeconomía, el potencial que tiene el biogás, por ejemplo, la biomasa. Y en este sentido no es un uno o un otro, sino la posibilidad de ir generando sinergias en este sentido, un trabajo que estamos empezando a hacer con un organismo, con el PNUMA, con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el marco del Fondo Mundial del Ambiente, el GEF, denominados comunidades energéticas. Lo estamos poniendo en marcha, es un proceso que queremos poner en marcha a partir del próximo año, con la idea de que esto vaya generando modelos de energías alternativas, de energías renovables a pequeña escala, pensando en cooperativas, pensando en la escala regional, que este es otro de los temas, creo que bien se planteó aquí. Y esto creo que la minería ocupa un lugar central, lo mismo que otras cuestiones de la economía regional. En algún punto la Argentina tiene que pensar un poco en salir del ambacentrismo, de que todo pasa por el área metropolitana y los problemas del área metropolitana. En algún punto, mirada estratégica, es decir, cómo levantamos las economías regionales en este contexto, con los potenciales que existen, creo que también es una mirada de desarrollo sostenible, equitativo y hasta con importancia geopolítica en ese sentido. Además, yo considero, opinión que es para debatir, pero lo tiro sobre la mesa, probablemente en una era de inteligencia artificial, de alta tecnología y demás, el modelo de las grandes áreas metropolitanas, ciudades como México, Buenos Aires, Lagos y demás, no sé si será el modelo a futuro, sino irá hacia una descentralización y sin esa concentración urbana. Y esto representa un enorme potencial para las economías regionales en este contexto y disminuye también las emisiones. Así que en este sentido, por ejemplo, lo que es biomasa, junto con solar, junto con eólico, permite ir en este sentido, en este camino, de ir incrementando la participación de energías renovables en la matriz energética de la Argentina, con una serie de beneficios. Así que esperemos poder tener mayores novedades a futuro con esto y además involucrar al sector privado. Porque muchas veces estos programas de cooperación que dependen del sistema internacional de cooperación, llámese multilateral, bilateral, GEF o lo que sea, sirven, son muy útiles, pero es un primer paso. La verdad es que necesitamos mucha más participación del sector privado en este contexto. Mayor eficiencia el sector ganadero, por ejemplo, el sector agropecuario, es un sector que muchas veces, y a nivel global también esto pasa, suele ser demonizado por las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el metano. De la misma manera que a veces el sector minero, el sector hidrocarburífero también recibe esta suerte de demonización por las responsabilidades en términos de emisiones. Pero hay muchísimo para hacer en este contexto, cambiando la eficiencia, mejorando, haciendo rotación, haciendo manejo sostenible. Y acá es donde hay otro elemento que creo que hay que poner sobre la mesa, tomando un poco lo que decía Leo y lo que decía Flavia antes, y es la innovación. Creo que acá también hay un desafío más conceptual. Creo que los argentinos tenemos que salir un poco de esa lógica de ver que nos vamos a salvar con los recursos naturales. Es un poco un pensamiento, yo creo, bastante antiguo, ¿no? En términos de tenemos litio, antes teníamos oro, teníamos el Cerro de Potosí y nos salvábamos con los minerales y la renta de los recursos naturales. Y vemos un poco de esto, está muy arraigado en nuestro
Sin embargo, vivimos en una etapa, no sé si llamarlo postcapitalista, postmoderno, eso es una discusión, no importa mucho el nombre, pero creo que hoy la economía está asignada por la incidencia de la innovación, el conocimiento, la tecnología, el agregado de valor en función de todos estos conceptos. Con lo cual, tener un recurso natural de por sí no garantiza necesariamente el desarrollo, sino vienen estos otros componentes. Me parece que acá el gran desafío es ser inteligentes y ver cómo en este contexto de transición, en este momento de punto de inflexión en la historia, en el contexto global, cómo somos hábiles, cómo somos sagaces para aprovechar esto, agregar valor, agregar innovación y posicionarnos en un mundo que va a necesitar seguridad energética y seguridad alimentaria. La última pregunta creo que me hiciste una referencia a cómo estamos trabajando con energía en estos temas. Bueno, hay una agenda, insisto, una vez por cada 15 días nos reunimos todas las áreas de la administración, industria, minería, energía, economía, agro, pesca, para ir trabajando agendas comunes en este sentido. Y hay una agenda claramente en común. Energía está muy interesado en llevar adelante una suerte de mercado de emisiones y demás. Estamos analizando con ellos cómo llevarlo adelante. Creo que es un tema complejo, es un tema que amerita abordar con la mente abierta, ver las oportunidades. Pero insisto con esto, también tener el recaudo de que cuando nos hablan de mercado de carbono, bonos de carbono y demás, es una oportunidad, sí, por supuesto, no es la salvación. Yo estoy viendo hoy en este contexto una discusión que me retrotrae en otra vida, 20 y pico de años atrás, cuando el MDL parecía la solución a todos los problemas climáticos. Y después aparecían los temas de la doble contabilidad, los temas de, por ejemplo, un bono por secuestro de carbono como un proyecto forestal, y el MDL decía, bueno, pero a ver, ¿qué pasa si esto después se incendia y todo lo que vos secuestraste en poco tiempo se va? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Tenemos un seguro? ¿Es un bono provisorio? ¿Es un MDL provisorio? Bueno, todo este tipo de discusiones están un poco latentes hoy en día en el contexto global. Y hay toda una discusión que creo que en parte podemos contribuir, y me parece que en buena hora. A ver, esto también hay que decirlo, la administración en la cual estamos trabajando tiene una mirada pro mercado, y esto creo que es también insertarse al mundo, un mundo en donde la agenda ambiental, la agenda climática está. Creo que lo mencionaba recién, las empresas están buscando este contexto. Y me parece que las soluciones que pasan por las inversiones genuinas, por insertarnos a lo que el mundo quiere en este sentido, es una forma inteligente de colocarse en este contexto. Ahora, hay mucho para hacer. Mercados voluntarios, por ejemplo, eso está pasando. Misiones tiene experiencias en ese sentido, otros países de la región también. Entendemos que hay un enorme trabajo con el artículo 6 del convenio del Acuerdo de París, con lo que son los mercados y los esquemas regulados, para evitar temas de doble contabilidad. Y esto es un tema latente en la discusión internacional, pero también nacional. Porque a mí lo que me preocupa, y acá hablando por esta experiencia pasada y demás, estamos hablando de un mercado, estamos hablando de un contexto, de una oportunidad que depende de la credibilidad y la confianza que genera. Si empezamos con estas cuestiones de la doble contabilidad, si esto es parte de los compromisos nacionales asumidos ante el contexto internacional, pero si es un esquema voluntario, yo lo descuento de eso. Si yo no tengo en claro estos mecanismos, creo que corremos el riesgo de generar confusión, generar desprestigio y generar después una suerte de desconfianza o una mirada distante y con ciertos reparos en ese sentido. Hay experiencias muy valiosas en la región, Colombia está avanzando en este sentido, Chile también. Hay que trabajarlo.
Y algo que decían recién los colegas, también tengamos presente que tenemos el 50% de personas que están por debajo de la línea de pobreza, y a veces hay que tener también este contexto, esto para poner en prioridad, y quizás un sofisticado mercado de carbono no sea el primer paso en ese contexto. A veces cuando se habla del cap and trade o de los mercados en este sentido, recordemos un poco de dónde viene esto. La ley de aire limpio, la Clean Air Act de 1990 en Estados Unidos, lo incorpora para las emisiones básicamente del sector energético y funcionó muy bien, a tal punto que fue una de las condiciones que Estados Unidos puso para que el MDL entre al protocolo de Kioto. Después Estados Unidos no lo ratificó, pero esa es la primera incorporación de un instrumento de mercado. Un mercado con pocos actores, bien definido, el concepto de la cuenca atmosférica, ese concepto del conjunto en este sentido, para ir generando un incentivo económico para mejorar. Cuando uno lo quiere llevar a toda la economía, hay una complejidad en este sentido. Pero bueno, se hace camino al andar, hay que arrancar por lo que uno puede hacer, controlar, y más o menos está en condiciones de hacer, y paso a paso en ese sentido. Bueno, muy amplio, no, pero es impresionante todo lo que dijiste. Tenemos que ir cerrando el panel, pero yo quiero que hay mucho de esto que vamos a seguir hablando durante el día, pero me gustaría que solamente en unas palabritas muy cortitas nos digan cada uno cuál es el nudo que hay que desatar prioritario para cada uno de ustedes como autoridad de aplicación que son, para avanzar decididamente en estos procesos de descarbonización especialmente. Por supuesto son realidades distintas, el COFEMA con esa variedad de problemáticas provinciales, pero bueno, La Pampa es una provincia también productora de hidrocarburos, pero sí es un tema de cultura de las industrias, sí es un tema financiero. ¿Cuál creen ustedes, en dos palabritas, que es el nudo prioritario sobre el cual hay que trabajar? Bueno, yo creo acá que hay algo en el cual vamos a estar de acuerdo, que tenemos que fortalecer y apuntar al desarrollo sostenible. No hay otro camino. Hay que fortalecer la sinergia, como les dije, público-privada. Hay que fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de las provincias. Necesitamos un liderazgo nacional en el tema para equiparar a todas las provincias, y necesitamos también financiamiento internacional, sobre todo, que los grandes responsables del cambio climático finalmente bajen el financiamiento a los países que no somos tan responsables del cambio climático, pero sí vamos a vivir las consecuencias de ello. Leo. Bueno, sí, para ser breve, yo creo que en principio, un poco lo decía la colega, no somos los responsables de esto, y creo que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es algo que nuestro país tiene que hacer valer. En ese sentido, tenemos que ser partícipes del proceso de transición energética, pero no tenemos que estar a la cabeza del proceso de transición energética. Tenemos un montón de desafíos sociales, ambientales que tenemos que saldar. Los recursos naturales son un factor muy importante para eso. Coincido con Juan en el sentido de que no nos podemos atar a eso, pero sí, si vemos la historia de países como Australia o Canadá, los recursos naturales han sido un factor esencial en su proceso y lo siguen siendo a pesar de ya ser países desarrollados. Entonces, creo que ahí tenemos un gran potencial. ¿Cómo llevamos adelante un proceso más articulado e inteligente de aprovechamiento de los recursos, con el agregado valor, con todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la cadena en el upstream, en el downstream? En un país federal, sobre todo, federalismo de concertación, COFEMA es una pieza clave, el Consejo Federal de Minería es una pieza clave.
los gobiernos provinciales son los dueños de los recursos naturales, pero necesitamos una articulación federal que de alguna manera brinde un marco inteligente para el aprovechamiento de todo eso y sobre todo una visión estratégica a largo plazo. Flavia. Bueno, primero sí, el norte global, acá en la discusión fundamental es el tema del financiamiento para la transición energética, eso como primer punto. Segundo punto, además del financiamiento, como nosotros como país, y también lo he dicho mucho siendo secretaria de Energía, Argentina tiene que tener su plan de transición energética, pero no importar ningún modelo. Tiene que tener un plan de transición en función de nuestras capacidades, de nuestras competencias reales, mirando con una mirada inclusiva y de desarrollo nacional, pero por sobre todo un modelo hecho a medida y realista, pragmático y realista, porque de nuevo tenemos una complejidad geográfica, tenemos vastos recursos naturales, biocombustibles, biomasa, tenemos problemas de infraestructura y tenemos una necesidad real de desarrollo y de sacar la mitad de la población de la línea de pobreza. Así que nuestro plan de transición energética debe ser hecho en la medida de nuestro país y un plan realista y no importar modelos extranjeros, si se quiere. Pero por otro lado, la transición energética es una oportunidad para la Argentina que debemos de aprovechar. No hay transición energética sin minerales, tenemos un rol fundamental para jugar ahí, tenemos recursos naturales de mejor calidad en el mundo, recién hablaba de la energía fotovoltaica, pero también energía eólica. Tenemos en la Patagonia factores de carga de más del 60%, con el promedio mundial del orden del 35%. Tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo y claramente Argentina siempre lo defendió al gas como el combustible de la transición energética. Así que la transición energética es una oportunidad de desarrollo para la Argentina y que tenemos que tener una estrategia acorde a esto. Somos un país que puede constituirse como un proveedor seguro de energía en el mundo, porque somos un país democrático, que no tenemos conflictos geopolíticos y que tenemos mucha riqueza de recursos naturales. Así que tenemos, si se quiere de nuevo, la obligación de desarrollar estos recursos naturales, tanto en energía como en minería, para aprovechar esta oportunidad y esta ventana de oportunidad que se da en el mundo en materia de transición energética y de descarbonización. Y en esta mirada realista y pragmática, sí es cierto que nuestra matriz energética, los hidrocarburos tienen un rol preponderante, fundamentalmente el gas, y lo primero que tenemos que plantearnos es cómo producir con la menor huella de carbono posible, porque el mundo que se viene te va a pedir eso. Y tenemos todos los recursos, la innovación, la tecnología, el entramado industrial para poder producir un gas con baja huella de carbono, un petróleo de manera eficiente, empezar a ver tecnologías de captura y lo propio en minería. Así que de nuevo, pensar la transición energética desde una mirada propia como país y segundo, aprovecharlo para el desarrollo integral de nuestro país. Y algo muy importante también, tenemos excelentes recursos humanos, profesionales capacitados, buenas universidades que nos pueden ayudar mucho en esto. Juan Rodrigo. Bueno, adherir a lo que decían recién los otros integrantes del panel. Claramente estamos en una región, como bien decía Flavia, no tenemos grandes conflictos, podemos brindar a un mundo que necesita seguridad alimentaria y seguridad energética, en los dos campos tenemos para ofrecer. Me parece que el desafío ahí es también cambiar algunas cuestiones nuestras en términos de, por ejemplo, brindar reglas de juego claras en el tiempo para que esas inversiones, para que este desarrollo no esté sujeto a los avatares de si tengo tal regla, si cambia el decreto, si cambia la resolución. En ese sentido, estamos tratando de actualizar y modernizar la normativa en muchos de estos campos, simplificar trámites, generar una cosa más alineada. Por eso este proceso de alineamiento con la OCDE
brinda una oportunidad para hacer las dos cosas, ¿no? Integrarnos a lo que pide el mundo en ese sentido, y claramente las inversiones y la actividad productiva, los grandes sectores, los grandes actores en este contexto quieren este marco, necesitan y están poniendo sobre la mesa la necesidad de contar con reglas de juego claras en este contexto. Y el factor ambiental, la cuestión energética, la cuestión de la transición, la cuestión social, entran en esta agenda, no se los puede desconocer. Entonces creo que ahí hay una oportunidad, una ventana de oportunidad para, además de la estabilidad, además de ordenar la macro, en lo económico, me parece que hay una enorme oportunidad. Estamos trabajando en esto, en alinear, modernizar, actualizar los marcos normativos en materia ambiental, en materia de transición energética, para acompañar este proceso que ojalá en el mediano plazo, no lo vamos a ver de un momento, estamos muy acostumbrados al corto plazo en Argentina, no lo vamos a ver en 6 meses, pero ojalá dentro de 5 años en un panel así, en vez de estar viendo que los últimos 10 años tuvimos crecimiento neutro, podamos decir, tenemos un PBI que está creciendo a un 3-4% anual, pero de manera virtuosa, con desarrollo, con inclusión, con todas estas innovaciones y metiéndose en un mundo donde esto está en la agenda. Bueno, por supuesto que saben que pueden contar con SEMA y sus socios y sus profesionales para llegar a esos objetivos. Muchas gracias Flavio, Vanina, Leonardo, gracias a todos por deleitarnos con esta charla. Ha sido un gusto tenerlos aquí, ha sido un placer escucharlos. Muchas gracias.